monumento ya tenía mucho tiempo en la Ciudad de México. Lo había mandado a hacer el gobierno de Coahuila, pero pues bueno, pagó una parte, el anticipo, existe el convenio, el contrato, ¿verdad? Sí, para la factura de ese monumento, que es una belleza, quizás el más importante que hay en la ciudad. Pero resulta que, bueno, Contreras, el escultor, la estaba haciendo, ya la tenía en su taller, ya terminado básicamente. Hola, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este cierre de temporada, de la 7ª temporada del Preludio Podcast, un preludio hecho especialmente en esta fase o en esta jornada para mujeres dedicadas al arte, mujeres dedicadas a la cultura y sobre todo a preservarla, difundirla y a dar a conocer todas las maravillosas cosas que tenemos en nuestro querido estado de Coahuila. Nos acompaña una persona muy importante para mí y yo sé que es muy importante para los saltillenses en general, porque comparte de una u otra manera todos los conocimientos que ha reunido a lo largo de su experiencia como historiadora, la maestra Esperanza Dávila Sota. Bienvenida. Muchas gracias, Anaelia, agradezco infinitamente tu invitación. Me encanta estar aquí. Gracias a usted por aceptar acompañarnos el día de hoy a cerrar esta temporada. Platíquenos de dónde salió su amor. Sí. Pues creo que en primer término debo decir que no soy yo la importante para la cultura, para la historia de la ciudad, sino más bien es el lugar en donde me ha tocado estar. Ha sido pues una larga carrera, ya muy larga, de muchos años, y no siempre muy fácil. Ha habido temporadas francamente difíciles, pero finalmente vine aterrizando en el Centro Cultural Vito Alessio Robles desde hace 25 años. Y he estado allí desde entonces, y pues esto me ha permitido hacer esa labor de difusión y de divulgación en las cosas que más me gustan, Anaelia, que es los libros en primer término y la cultura en general, ¿verdad? Llevarla a la gente, trabajar por la cultura de alguna forma. Digo, el camino ha sido muy largo, es una verdaderamente larga historia de muchos años. Bueno, pues esperemos que hoy nos comparta un poquito de esa historia. Con todo gusto, claro. Como un referente obligado en nuestra ciudad, a mí me encanta leerle su columna los domingos. Muchas gracias. Esa manera tan bella que tiene de expresarse de la ciudad, del lugar que habitamos, del espacio que vivimos, de las cosas que nos hacen ser parte de esta comunidad, maestra. ¿Cómo nace su pasión por la ciudad? Pues realmente yo soy saltillense y mi familia por los dos lados, padre, madre, son también familias saltillenses, ya también de varias generaciones, de muchos años y pues bueno, de actividades diversas. Pero de alguna manera me tocó nacer en una familia en donde había un padre con una biblioteca, entonces de hecho yo nací entre libros. Por supuesto que la biblioteca de mi papá, Óscar Dávila, era una biblioteca que no era para niños, ni mucho menos, y en la casa la biblioteca estaba cerrada para nosotros, ¿no? Pero mi papá, como todos, creo que la mayoría de los padres del mundo y más los interesados en la cultura, en algún momento nos llamaba a alguno o a algunos de los 8 hijos que fuimos y entonces nos enseñaba algún libro o nos leía o nos recitaba algo, ¿no? Yo me acuerdo mucho pues sentada en las rodillas de mi papá, chiquita, y mi papá recitando el poema de Darío, de la princesita, ¿no? Había una vez un rebaño, que ya no me acuerdo cómo exactamente el verso, en este momento se me fue. Pero de esa manera empieza el gusto y el amor por los libros, de alguna forma, en la casa. Ahora, pues ciertamente la vida después de tantos años ha cambiado, la cultura misma ha cambiado,
quizás los padres ya no tienen ese tiempo para dedicarle a los hijos, pero todavía afortunadamente hay algunos. Nada más que la oferta pues se ha diversificado muchísimo, ¿no? Los niños ya quizás no tengan la opción de tomar un libro y verlo, leerlo, o de que su padre se los lea, ¿no? Es su papá, su mamá, pero tienen otras opciones, ¿no? La buscan en Google y ya. Sí. Ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estas nuevas opciones, yo siento que a pesar de que ya tienen muchos años, no están todavía muy maduras. Ok. Entonces, las personas no tenemos todavía los conocimientos necesarios como para elegir lo que queremos. Y entonces, son tanta la información que te divagas entre ella, ¿no? Andas buscando a lo mejor a Rubén Darío, pero te topas con cualquier otro poeta y empiezas a leer y ya se te olvidó Darío, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera también no hay un protocolo o una regla más o menos que seguir. A mí todavía me tocó tener esa fortuna, ¿no? En la familia, en la casa. Entonces, de los 8 hijos, pues todos tenemos el gusto de la lectura, ¿verdad? Pero particularmente, claro, no en todos los hijos se da, todos leemos, pero particularmente el gusto por los libros, por una biblioteca en sí, pues creo que fuimos 2 los que más disfrutamos esa herencia, ¿no? Y finalmente, bueno, mi padre murió hace muchos años, hace 55 años, murió muy joven. Pero se conservó su biblioteca, la conservó primero mi mamá y finalmente murió mi mamá, pues unos pocos años después que mi papá. Le sobrevivió como unos 12 años nada más y ya se quedó en la casa familiar, en donde yo tuve la suerte de vivir también ya con mis hijos. Entonces, pues la biblioteca ahí estaba, ¿verdad? Estaba Sí. para mí, como quien dice, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, pues finalmente el gobierno del estado, mostró interés por ella y pues lo platicamos y se hizo un convenio y se hizo la donación. Entonces, ¿qué puedo decirte? Soy la mujer más afortunada porque sigo estando en la biblioteca de mi padre. Cuando entré al Vito Alessio Robles hace 25 años, entré directamente como coordinadora de la biblioteca. La biblioteca del Vito Alessio es el eje principal del centro cultural. Okay. Nada más que, claro, tenemos las bibliotecas, las salas de arte, las galerías, que las utilizamos creo que con bastante provecho para convertirlas o para hacer una especie de plataforma para el arte, no nada más local, sino también el arte nacional o a veces cuando se puede internacional, pero sobre todo para el arte local, para proporcionar ese arranque, ¿no? Porque tenemos 2 salas. Una la dedicamos especialmente a los jóvenes o a los artistas que todavía no son tan reconocidos, pero que ya tienen un buen tiempo ejerciendo el arte y que ya tienen cierto prestigio. Entonces, pues les agregamos o ellos agregan en su currículum exposición en el Vito Alessio Robles y bueno, creo que les ayuda, ¿no? En su camino. Sí, claro, sobre todo teniendo una escuela de artes aquí en la ciudad. Claro, sobre todo, ¿verdad? Teniendo la escuela de artes. La verdad es que es una gran escuela, la escuela de arte de la universidad, ¿no? La Rubén Herrera es una gran una gran tradición, es una gran escuela y además la tradición misma de Saltillo como una ciudad de cultura, como una ciudad de conocimiento del arte y de disfrute del arte, tiene muchísimos años, ¿no? Desde principios del siglo XX, por ejemplo,
Pues don Venustiano Carranza, ahí donde lo vemos, un gran político, ¿verdad? El más grande quizá político de Coahuila que llegó a la presidencia de la República. Él favoreció las artes aquí en Coahuila cuando fue gobernador, antes por supuesto de la firma del Plan de Guadalupe y de su partida, ¿verdad?, para combatir a Victoriano Huerta, que se había apoderado de la presidencia, ¿no? Antes de firmar el Plan de Guadalupe y todo eso, estuvo en Coahuila el gobernador Espinosa Mireles, y hubo de veras, una gran difusión. Estaba el Teatro García Carrillo en su apogeo, casi todos los días había temporadas de arte, temporadas de teatro, temporadas de música, y don Venustiano, junto con el gobernador, y claro, pues todos los políticos asistían al teatro, ¿no? A ver la obra de teatro, a ver a la cantante, al artista que se presentaba en ese momento, a oír el concierto, qué sé yo. Entonces con eso, don Venustiano le dio un gran impulso, no solo al teatro en sí por sí mismo, sino al arte y a la cultura en general, ¿no? En general. Nos platicaba hace un tiempo Arturo Villarreal, que estuvo por acá, que todo indicaría que el monumento a Manuel Acuña lo mandó Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Por supuesto que sí, porque el monumento ya tenía mucho tiempo en la Ciudad de México. Lo había mandado a hacer el gobierno de Coahuila, pero pues bueno, pagó una parte, el anticipo, existe el convenio, el contrato, ¿verdad? Sí, para la factura de ese monumento, que es una belleza, quizás el más importante que hay en la ciudad. Pero resulta que, bueno, Contreras, el escultor, la estaba haciendo, ya la tenía en su taller, ya terminado básicamente, y se viene lo de la Exposición Universal de París, y entonces se manda a la Exposición Universal de París. Cuando ya regresa, después, cosa que fue muy buena, porque además obtuvo un premio allá, y gran difusión también a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, cuando regresa a la Ciudad de México, pues ya no quieren regresar a Coahuila, ¿no? Sí, mira. Entonces, allá querían quedarse. Incluso se habló en algún tiempo, si mal no me acuerdo, de colocarla por allí al frente o en los jardines del frente del Palacio de Bellas Artes. Okay. Pero en eso ya Carranza asume la presidencia ya, ¿verdad? Y la verdad es que, como te decía, es una faceta que poco conocida de Carranza, porque únicamente se le concibe como el revolucionario, el constitucionalista, el político, ¿no? Uh-huh. Pero el constitucionalista, ¿verdad? Es el iniciador del constitucionalismo y la lucha por el poder, ¿verdad? Y por derrocar al tirano que había provocado el asesinato de Madero, etcétera. Entonces, ciertamente, si le escarbamos por otro lado, hay una gran actividad en favor de la cultura en don Venustiano Carranza y su gestión. La Pinacoteca del Ateneo, por ejemplo, que es una gran colección, se inicia con unas obras que don Venustiano Carranza ordena enviar a los estados, porque la Academia de San Carlos ya tenía las bodegas llenas, ¿no? Y entonces comisiona a don Artemio de Valle Arizpe, gente de Saltillo, ¿verdad? Y de sus confianzas, para que elija las piezas que se van a venir a Coahuila. Okay. Y entonces las manda a Coahuila, y esa es la colección, digamos, el tronco que da inicio a lo que es la Pinacoteca, ¿verdad? Pues eso fue en 1900,
14 me parece, cuando llegan las piezas, ¿no? Entonces es una gran inicio para una colección como la del Ateneo, ¿no? Pero entonces el Ateneo era además la institución insignia de la cultura en Coahuila, ¿no? Y en el norte de México, en el norte de México. Otro, bueno, no sé si nos estamos yendo por otro lado, pero otra acción de don Venustiano Carranza que favorece mucho a la cultura fue, bueno, en la revolución hay, como dicen, revolucionados y revolucionarios. Los revolucionados son los afectados, ¿verdad? De alguna manera por la revolución, que tenía que haberlo, ¿no? Hay pues es toda una historia, voy a tratar de resumirla rápidamente. Don Joaquín García y Casbalceta, un sabio bibliógrafo, que bueno, es el autor de la bibliografía mexicana del siglo XVI, tenía una biblioteca escandalosamente valiosa. Entonces, él es de Morelos, entonces, bueno, tenía su hacienda en Morelos, una hacienda azucarera. Finalmente, pues bueno, los revolucionarios que se levantan en Morelos, ¿verdad? Piden la tierra es nuestra, ¿no? Y entonces hacen que los hacendados se vayan. Entre ellos, don Joaquín García y Casbalceta se va a Estados Unidos, exiliados de alguna manera. Y se apodera, los revolucionarios se apoderan, entre otras haciendas, de la de don Joaquín. Creo que don Joaquín vivía en la Ciudad de México, pero entonces permanecen muchos años allá y sus bienes sus bienes son afectados, ¿no? Afectados por la revolución. Cuando don Venustiano Carranza está en la presidencia, se da cuenta que en un antiguo hospital que había sido cárcel estaban ahí hacinados los libros de don Joaquín García Casbalceta. Ya. Y entonces decide mandarlos a Coahuila, al Ateneo. Ya, de ahí nace la biblioteca. No, ya la biblioteca la biblioteca del Ateneo es anterior, la biblioteca se inaugura en 1894. Ok. Pero en ese tiempo, ya no sé, 17 por allí, llega la colección de don Joaquín García y Casbalceta, riquísima, pero bueno, ya una vez calmadas las aguas y todo lo demás, la familia vuelve a México, pues a su lugar, ¿verdad? Y entonces uno de los hijos, pues reclama los bienes, ¿verdad? Y después de mucho batallar, finalmente le son devueltos, lógicamente. La colección de libros de don Joaquín, pues bueno, pues el Ateneo batalló porque ya la biblioteca del Ateneo ya era muy grande, entonces estaban intercalados, no estaban así. Estos son de esta biblioteca, estos son de don Joaquín, no, y... ¿verdad? Sino que estaban intercalados y bueno, entonces no había los medios que tenemos ahora, ¿no? Para recuperar rápidamente, ¿no? Una información o un volumen. Entonces, bueno, después de mucho batallar y de muchas influencias y de el paso de los años, se dio al Ateneo la orden de regresar la biblioteca. Okay. Y entonces se regresa, pero pues no se van todos se quedan todavía ahí en el Ateneo. Algunos volúmenes con el Ex Libris de García y Casbalceta, y con el Ex Libris de su hijo. Ya se fue la biblioteca finalmente a su lugar de origen y la familia, los descendientes, la vendieron la colección más valiosa, la parte más valiosa, a la Universidad de Texas, ¿verdad? Y ellos se quedaron con otra parte, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la historia de la biblioteca del Ateneo es impresionante, de veras, es impresionante. ¿Usted escribió un libro? Sí, no precisamente, sí, bueno, está sin publicar, ¿cierto? Escribí un libro sobre el edificio. Sí. Tengo un que me habían pedido, fíjate, para cuando el Ateneo cumplió 150 años. Uh-huh. Es una historia del Ateneo.
pero contada en forma muy diferente, en mi estilo, ¿no? Tú hablabas hace un rato de las columnas que publica Vanguardia los domingos. Es ese estilo más coloquial, que no es propiamente el estilo de un historiador, sino más bien de un divulgador de la historia. Sí. Entonces lo que hago es acercar la historia, ¿no?, a los lectores. Entonces un día me puse y escribí una historia del Ateneo. Como te digo, me la habían pedido para editarla, posiblemente publicarla para los 150 años, que fueron en 2017. 2017, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, finalmente no se publicó, ¿verdad? Se optó por otros festejos, festejar en otra forma al Ateneo. Y esto se quedó sin publicar, pero después me invitó el Instituto Municipal de Cultura, hizo una colección editorial que se llamó Edificios Emblemáticos de Saltillo. Y entonces me invitaron a escribir sobre el Ateneo, pero tenía que hablar del edificio, sí, ya no de la historia del Ateneo ni de la historia de sus gentes, ¿no? Creo que ya nada más que tengo un poco de tiempo, retomaré el otro libro para darle una revisada y ver la posibilidad de que se publique, porque tiene dos partes, una que habla de la historia del Ateneo y otra de las siluetas del Ateneo, y entonces incluye los personajes, pero no nada más de los que se habla siempre, ¿no? Como el propio don Venustiano, Vito Alessio Robles, Miguel Alessio, Carlos Pereira, Artema de Mayerispe. No, también hablamos del portero, del primer portero, de lo que hacía, de cómo tocaba la campana cuando estaba el edificio, cuando el Ateneo estaba en la calle de Ateneo, precisamente acá frente a la plaza de San Francisco, ¿verdad? Hablamos de los maestros y se va más o menos las siluetas hasta los administrativos, algunos de los trabajadores manuales y administrativos, porque, bueno, me tocó en suerte también ejercer pues la enseñanza en el Ateneo en un tiempo, y entonces conocí al Ateneo de otra forma, porque fui alumna en la preparatoria, luego me fui, luego regresé a dar clases, y entonces ya lo conoces de otra forma, ¿no? Entonces está allí en el libro, por ejemplo, Toto, que era hijo de don Carlito Saucedo. Toto Saucedo era el que tocaba el timbre, ¿no? Entonces era el dedo del Ateneo, ¿no? Porque era el que tocaba el timbre para llamar a clases y para indicar que había terminado la clase, ¿no? O para indicar cuando eran 3 timbres, se suspenden las clases, ¿no? Entonces es otra historia más cercana, más y yo creo que sería bueno publicarla, porque el Ateneo, como todo, pues es la historia de los pueblos, ha cambiado mucho, ¿no? Y aunque todavía conserva mucho de ese espíritu, ¿no? De que yo soy del Ateneo y seré siempre ateneísta, no es lo mismo el Ateneo que antes, ¿no? El que fue. El que fue, ¿no? Mi Ateneo de estudiante y mi Ateneo de maestra. Los daneses. Eran diferentes. Completamente diferentes. Sí, simplemente las mismas generaciones de chavos cambian y los maestros. En mi tiempo, todavía como maestra, a mí me tocó, yo regresé pronto, desde muy joven, ingresé ya a dar clases en el Ateneo, y me tocó todavía ser colega de los que fueron mis maestros. Eran, digamos que todos eran profesionistas, grandes profesionistas que ejercían, por ejemplo, los que eran abogados eran magistrados, eran parte de la judicatura, eran magistrados, y el Ateneo lo llevaban a la magistratura y la magistratura la llevaban al Ateneo. Entonces era un intercambio muy fructífero, ¿no? Un aprendizaje plenamente en tribunal. Todos, y el que era el químico también trabajaba o tenía un laboratorio de química, ¿no?
o era el médico, pues trabajaba también en el hospital, que entonces era hospital civil, Sí. ahora es el hospital universitario. Entonces, el Ateneo viajaba para afuera del Ateneo y sus maestros traían además sus quehaceres y enseñaban a sus alumnos el quehacer que hacían en otro lado, el quehacer propio de su profesión. Entonces era un Ateneo diferente, ¿no? Era como muy vocacional, ¿no? Porque Sí. podías descubrir. Sí. Y además, de hecho, era precisamente vocacional porque los planes de estudio estaban divididos. Si tú querías humanidades, tomabas ciertas materias y no tomabas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, de ahí salió, voy a estudiar Derecho. De química, ni nada de eso, ¿no? Entonces, tomabas las materias humanísticas, ¿no? Uh-huh. Tomabas latín, tomabas otro, francés, qué sé yo, ¿no? Otra historia. Pertenecías a una sección, es decir, un grupo X, pero en ese grupo podías tomar las materias generales del tronco común, con todos los de tu sección, pero luego te dividías según las materias de lo que habías elegido, ¿no? Claro. Porque ya desde que entrabas a la preparatoria ya sabías más o menos lo que ibas a elegir, ¿verdad? Sí. Claro, no siempre pegaba, ¿no? El asunto, pero sí, regularmente pegaba, ¿no? Sí, yo desde siempre dije, bueno, yo quiero estudiar humanidades, nada más que en mi época mis padres fueron adelantados porque nos dijeron a todos, a las mujeres sobre todo, hablamos de las mujeres, tienes que estudiar la preparatoria y después de la preparatoria tienes que estudiar una carrera profesional. Claro. Pero claro que a la hora que salíamos de la prepa, pues nos queríamos ir a la Ciudad de México, porque aquí no había lo que queríamos. No te puedes ir, porque tú eres mujer, tienes que estar en tu casa. Los varones sí podían, ni siquiera se les chistaba, me quiero ir a la UNAM, rapidito te vas a la UNAM, te conseguimos casa, todo, ¿verdad? Para que estudies en la UNAM lo que tú quieras. Pero aquí, a la hora que yo quería estudiar letras, pues no había una escuela de letras, ni nada. Lo que más se parecía era la normal superior. Yeah. Era, te recibías entonces de ¿cómo era el título? Profesor en lengua y literatura española, profesor de segunda enseñanza, hasta eso, ¿no? Sí, porque éramos, bueno, no, en mi caso, por ejemplo, y en el de algunos otros compañeros, pues habíamos estudiado la prepa y entonces no se necesitaba la prepa para entrar a la normal superior, nada más se necesitaba la normal básica. Ya. Incluso ni nos querían, a los bachilleres no nos querían en la normal. El año que entramos, mi generación, nos hicieron tomar unas materias extras, que pues era, bueno, la didáctica de la educación, todas esas materias relativas a la enseñanza precisamente, ¿no? Sí. Entonces entrábamos más temprano que el resto de los normalistas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues nosotros teníamos otra preparación y otra visión, la visión que te proporciona la preparatoria, la escuela en sí, ¿no? Ya, pero sí te digo, bueno, teníamos las mujeres de mi familia, teníamos que elegir una carrera local. En casa. Sí, en casa, y no había tantas opciones, ¿no? Tengo una hermana que estudió ciencias químicas, química farmacobióloga, salió... trabajó en el Seguro Social 2-3 años, no mucho, y dijo yo no soy de esto, yo ya me voy, ¿verdad? Agarró, estuvo juntando dinero y con el apoyo de la familia, pues se fue a París a estudiar lo que ella quiso, y estudió precisamente ciencias de la educación, una maestría y todo, o sea, totalmente opuestas, ¿no? Las disciplinas, ¿no? Sí. Pero así fue la cuestión. Ahora bien, en Saltillo en particular y en el estado de Coahuila creo que las mujeres tenemos muchas opciones, no nada más de estudio, sino de trabajo, de todo, aunque no, el reconocimiento final todavía no es
tan completo como debiera ser, ¿verdad? Todavía nos falta. Creo que en Saltillo particularmente el reconocimiento a las mujeres les llegó un poco tarde. Lo ve uno, por ejemplo, en el mural del Vito Alessio Robles, que es el mural sobre la historia, es la historia visual de Saltillo más completa que puede haber. Elena Huerta, la pintora, la autora, se basó en todos los libros que había ya publicado sobre la historia de Saltillo y en los historiadores que vivían en ese momento. Tuvo asesoría del profesor Villarello, por ejemplo, del profesor Berrueto Ramón, ¿verdad? Y de los grandes historiadores. Y ellas, antes de hacer esos magníficos murales, se empapó de veras de la historia de Saltillo. No hay un acontecimiento en la historia de Saltillo que haya dejado fuera de su mural. Del mural. Entonces allí te puedes dar muy bien cuenta. Las mujeres son anónimas hasta, ¿qué te diré? Yo creo que la primera que tiene rostro, vamos a llamarle así, nombre y rostro, es doña Petra del Bosque, que le entrega a don Benito Juárez en 1864, le entrega su fortuna para que don Benito pueda seguir su peregrinaje, ¿no? Hacia el norte. Todavía don Benito pasa aquí una temporada que establece los poderes de la nación. Y bueno, ahí aparece doña Petra del Bosque con su cara y con su nombre, ¿no? Y la familia de don Benito, pues las mujeres, ¿verdad? Doña Margarita y sus hijas, y incluso el bebé que nació aquí, que Monterrey se pelea, ¿no? Por la cuna de ser la cuna de ese bebé Juárez. Ahí es cuando se empieza, después ya de la guerra de independencia, ya estamos en la Reforma. Sí. O sea, ya pasado 1850, ¿no? 1864. De allí, bueno, ya la historia continúa todavía en manos de los hombres, los procesos más importantes, pero ya finalmente en el panel de los intelectuales ya se da reconocimiento, pero a las mujeres que ejercían las artes, curiosamente. ¿No? Nada más a la poeta Ninfa Huerta, a Carmen Harlan Laroche, la pintora, incluso a la hermana que es pianista y a doña María Narro. Son las mujeres que aparecen en ese panel, pero luego viene la escuela normal y ahí es donde aparecen todas las mujeres, ya con nombre y con todo. Pero por ejemplo, el mural tiene una escena bien importante para la historia de Saltillo y es cuando 1893, cuando el coronel Garza Galán quiere reelegirse en la gubernatura de Coahuila por segunda ocasión, la segunda reelección, ¿no? Yeah. Entonces fue gobernador primero, luego tuvo una reelección y luego quería otra vez, ¿no? Y entonces Saltillo se opone. Y la sociedad apoya, ¿no? esa oposición porque pues realmente no era un modelo de gobernante, ¿no? Y entonces, pues bueno, se hace toda una manifestación, incluso los estudiantes del Ateneo hacen un desfile en contra de Garza Galán, qué sé yo. La ciudad está que arde y Garza Galán manda apresar a los opositores más importantes, los mete a la cárcel simplemente. Pero entonces, ¿qué pasa? Las mujeres de Saltillo, un grupo de mujeres de Saltillo, y no solamente las esposas de aquellos, sino también las novias o las amigas o las muchachas jóvenes de Saltillo, van a ver a Garza Galán y lo presionan de tal forma que se ve obligado a dejar salir a los presos. Y las mujeres se reúnen en la puerta de la penitenciaría y a medida que van saliendo les avientan flores y les aplauden. Okay. Entonces ese es un episodio poco conocido de la historia de Saltillo, pero en el que las mujeres ya actúan
con cierta libertad como para presionar a un señor gobernador. Sobre todo uno que tiene como ese impulso tan obcecado de tener el poder, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero ya ellas son las que logran, digamos, la libertad de los presos políticos. Sí, sí. Cuando, por ejemplo, había varios periódicos, ya se publicaban en Saltillo, y hubo dos particularmente que se dedicaron más que otros digamos, pues a oponerse, ¿no? Fueron muy radicales, ¿no? En la oposición para que Garza Galán dejara el poder. Entonces los mandó cerrar, simplemente. Pero mandó cerrar a uno y a los editores van para adentro de la penitenciaria, sí. Claro. Entonces, finalmente el asunto se arregló. Garza Galán tuvo que renunciar a reelegirse. Se puso precisamente, el gobierno federal nombra a un gobernador provisional, ¿verdad? Y ya las aguas se calman. Pero sí es muy importante, muy significativo ese episodio de la historia de Saltillo, y es muy importante que Elena Huerta lo incluyó en su historia. Exactamente. Porque casi lee uno a los historiadores y no lo incluyen. El que habla de ese episodio es Miguel Alessio Robles, que tiene también una manera muy particular y muy cálida de contar episodios de la vida de Saltillo. Y eso que igual que su hermano Don Vito, se fueron jóvenes, ¿verdad?, a la Ciudad de México y ya no volvieron a residir aquí, pero nunca dejaron de ser parte de Saltillo, ¿no?, de su ciudad, y de alabarla y de recordarla y de escribir sobre la ciudad, ¿verdad? Miguel Alessio tiene 2 libros sobre Saltillo: La ciudad del Saltillo y el otro, Perfiles del Saltillo. Entonces cuenta, es la vida de Saltillo en los años que él estuvo aquí y que su familia vivió aquí, ¿verdad? También. Entonces no solo Don Vito es historiador de Saltillo o de Coahuila, Don Vito es de las grandes ligas, ¿verdad? Es el padre de la historiografía de Coahuila, porque fue el que verdaderamente escribió la historia de Coahuila con las fuentes rigurosas, ¿no?, como marca, digamos, la historia científica, ¿no? Antes de él, los historiadores que habían escrito sobre Coahuila, pues escribían lo que habían contado y sus familias, lo que se había pasado de generación en generación. Mucho de ello era leyenda, ¿no? Sí, no eran hechos. Como tradición oral. Exacto, la tradición oral. Y usted aparte tiene la biblioteca de Don Vito. Sí, pues es que el Vito Alessio Robles se funda para, digamos, con la biblioteca, hay 2 bibliotecas que dan origen, que son los fondos de origen de la biblioteca del Vito, que eran 2 colecciones particulares: la de Don Vito, que es una magnífica colección de historia de México, muy vasta, muy vasta. Yo creo que Don Vito reunió todos los libros de historia de su época, ¿no?, que pudo. Es una enorme cantidad de libros de historia de México y en particular de Coahuila. Y el otro segundo fondo que inicia la biblioteca es el de Óscar Dávila, que era el fondo de mi papá, era la colección de mi papá, pero que es muy diferente, porque la de Óscar Dávila es una biblioteca más humanística. Las 2 son de ciencias sociales, las 2 se parecen, pero cada una tiene sus diferencias de acuerdo al perfil de sus dueños. Claro. Los 2 fueron opositores políticos en México muy fuertes. Don Vito en la Revolución, ¿verdad?, dirigió incluso el Partido Nacional, el de antireeleccionista se llamó, compitió, por ejemplo, con don Nazario Ortiz Garza en el 1929. Don Vito, como candidato del Partido Antireeleccionista de México.
al mismo tiempo que Vasconcelos compite por la presidencia de la República. Y bueno, él compite, ¿no? O sea, participa como candidato y claro que pierde, ¿verdad? Finalmente la gubernatura se queda en manos de don Nazario, que fue muy buen gobernante, ¿verdad? Desde luego hizo mucho por Coahuila. Pero, pues bueno, él ejerció la oposición a los gobiernos desde el Partido Nacional Antireeleccionista y mi papá desde el Partido Acción Nacional. Mi papá es más joven que Vito Alessio Robles y ya era otra época, ¿no? En la época de don Vito era la revolución, el periodismo bueno, todavía a mi papá también le toca el periodismo de veras, ¿no? Sí. En que no se ocultaban las cosas, pero pues bueno, de alguna forma mi papá fue muy respetado, aún siendo el personaje principal de Acción Nacional, del PAN, que era otro, muy diferente a lo que es el PAN de ahora, ¿no? Claro. Fue de los fundadores y lo dirigió, fue presidente del Comité Regional por muchos años, más de una década, mucho más. Entonces el PAN, mi papá sostenía el PAN y además sostenía una familia de 8 hijos y además una biblioteca. Una biblioteca. Sí, una biblioteca muy particular que tiene un fondo antiguo muy valioso, ¿verdad? Y que tiene algunas ediciones que, bueno, de coleccionista, ¿verdad? De bibliólogo, no, algunas gentes dicen bibliófago, pero no bibliófago es el que destruye los libros, ¿no? Mi papá fue un coleccionista que se interesaba tanto por el contenido del libro como por los elementos de arte que contiene un libro, ¿no? Okay. Desde un libro recién salido de la imprenta en México en el siglo XVI, que tiene una tipografía bellísima y que es ejemplo de la tipografía en México, ¿no? Hasta un libro de la colección austral que cualquiera puede tener. Entonces, que cualquiera puede adquirir, ¿no? Sí, que cualquiera puede adquirir. Entonces, fueron las dos bibliotecas que dieron pie a la Biblioteca del Vito, pero ahora, bueno, ya al pasar de los años, se ha enriquecido notablemente la biblioteca con otros fondos, pero sigue teniendo la personalidad, la biblioteca, de formarse, ser una especie de repositorio, si es un repositorio, así vamos a llamarlo, de las colecciones privadas que fueron de coahuilenses distinguidos, ¿verdad? Se anexó a la de ellos dos, se anexó la biblioteca de Barrera Fuentes, de Florencio Barrera Fuentes, la de Agustín Isunza Aguirre, la de Victoria Garza Villarreal, una parte de la biblioteca que fue del licenciado Arturo Moncada Garza. Hay un fondo que donó también, una colección que donó Miguel Ángel Porrúa, el editor de Miguel Ángel Porrúa, editores, ¿verdad? Una colección muy importante, son más de 900 títulos relativos a ciencias sociales que vienen a actualizar de algún modo también los acervos, porque como son colecciones que pertenecieron a personas que ya no viven, pues se detienen en el momento en que la persona fallece, ya la biblioteca ya no se mueve, ¿no? Sí. Entonces esta colección de Miguel Ángel Porrúa viene a actualizar también eso. Y la verdad es que se ha logrado tener una colección muy digna de pues, más de 30,000 volúmenes. Y bueno, pues hay también colección de hemerografía y bueno, una pequeña fototeca, ¿verdad? Que también crece con el tiempo. Y pues las colecciones van creciendo de alguna forma, se van enriqueciendo con otro fondo que tenemos que sí se mueve, que se llama Septentrión, en donde recibimos las donaciones
que hacen a veces los mismos investigadores que vienen a nuestra biblioteca a hacer estancias de investigación. Una vez que publican su obra, la mandan. Entonces nosotros la colocamos en el Fondo Septentrio, que ese sí se está moviendo, y también ya llega a ser un fondo importante porque ya tiene más de 1,500 volúmenes. Entonces, pues la biblioteca de algún modo no es una biblioteca pasiva, es una biblioteca que tiene vida, pero es una biblioteca diferente, no es una biblioteca escolar o universitaria, es para investigadores. Tiene una colección muy importante de manuscritos de aquí relativos a la región, como fue, por ejemplo, el marquesado de Aguayo. Tenemos allí muchos documentos relativos a las propiedades del marquesado, ¿no? Y a la forma en que se manejaban inventarios de las haciendas, de todas las rancherías y los ranchos anexos. Entonces, si tú quieres saber cómo era, por ejemplo, la capilla de Patos, que ahora es General Cepeda, pues allí está un inventario de la parroquia de San Francisco, ¿verdad? Ahí está el inventario, sí, pues de lo que contenía, que si tenía bóveda, que si tenía vigas, que sí, qué sé yo, ¿verdad? Esos inventarios se hacían, el marquesado los mandaba hacer cuando cambiaban de administrador, para que un administrador le entregara al otro. Entonces son muy valiosos también para la época. Y por ejemplo está la colección también de documentos de los Sánchez Navarro, que es el latifundio más grande de América, ¿no? Llegaron a tener pues casi, yo creo que como unas 3/4 partes, 2/3 partes del estado llegó a pertenecer a la familia Sánchez Navarro, bueno, a una rama de la familia. Y una partecita de Nuevo León, otra parte de Zacatecas, otra parte de Durango, se extendió, ¿no?, hasta allá. Entonces era muy, muy valioso también. El marquesado fue muy poderoso, pero bueno, ellos sí, con los títulos nobiliarios y todo lo más, pues bueno, pasaban la mayor parte del tiempo fuera de las haciendas, ¿verdad? Tenían administradores, etcétera, y ya después de muchas generaciones declinó el marquesado, les es recogido, digamos, por los prestamistas, ¿verdad? Porque tenían créditos por sus acreedores, porque finalmente ya no pudo pagar el último marqués, ¿verdad? Y entonces ya recogido por los acreedores, los Sánchez Navarro, el latifundio de los Sánchez Navarro dura solo 100 años. La última generación, que son son 3 generaciones nada más. La tercera generación se adhiere al imperio de Maximiliano. Okay. Entonces ya se reinstala la república con Juárez. Entonces sus bienes son recogidos por la ley de infidencia, es decir, eres infiel, fuiste infiel a tu república, a tu país. Entonces se te recoge todos tus propiedades, los bienes, ¿no? La casa donde tiene su sede el Vito Alessio Robles es precisamente una de las propiedades de los Sánchez Navarro, y es conocida como la Casa Sánchez Navarro. Ya. Allí vivió parte de la familia. El latifundio inicia en Monclova, pero se extiende, por supuesto, a Saltillo, ¿no? Y tiene un lugar muy importante en la historia del siglo XIX. Básicamente comienza en el 18, pero termina comienza a mediados del 18 y termina a mediados del 19. Sobre todo por la inferencia que tuvo Benito Juárez aquí en la ciudad, ¿no? Sí, la tuvo con Vidaurri, sí, en Nuevo León, porque entonces Coahuila era de Nuevo León, la había anexado Vidaurri, que era gobernador de Nuevo León, con toda la oposición de Saltillo, porque los que sí querían que se anexara a Coahuila eran los del norte. Yeah. El centro y el norte del estado, pero Saltillo se oponía.
pero bueno, pues ganaron los otros, ¿no? Entonces se anexó a Coahuila. Y la verdad es que son los primeros años de la independencia. México está aprendiendo a ser una nación, a manejarse, a tener diferentes formas de gobierno, a tener diferentes leyes y apenas a hacer sus constituciones, a manejarse, en fin, como un país individual, independiente, soberano. Entonces, pues finalmente Coahuila se sentía muy lejos del centro y muy descuidado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se anexaron a Nuevo León. La idea de Vidaurri era también anexar a Tamaulipas y hacer un país independiente, ¿no? Sí, pero Tamaulipas se negó finalmente. Entonces, cuando llega Benito Juárez aquí, pues va a ver a Vidaurri, ¿no? Pero Vidaurri lo recibe en las afueras de Monterrey con el ejército, con su ejército. Entonces regresa a Coahuila, a Saltillo, aquí estaba hospedado, aquí en el recinto de Juárez, allí vivió en esa casa con su familia, y aquí vivieron todo su gabinete, ¿verdad? Sus ministros aquí estaban en Saltillo. Entonces finalmente pues alguien ya le habían pedido, ¿no?, que separara a Coahuila de Nuevo León, y finalmente lo hace, se hace el decreto, pero la Constitución, hasta años después, la Constitución ya reconoce digamos la separación. El decreto de Juárez, ¿verdad? Y entonces ya se convierte legalmente en un estado libre y soberano, que ya se había decretado, lo había decretado la Constitución Federal con el federalismo, que era el sistema de gobierno, ¿no?, por el que optó el país. Claro, en algún momento tuvo monarquía, pero no le funcionó. Entonces optó por la república federada, ¿verdad? Y entonces la historia del siglo XIX es interesantísima, pero es la más caótica, la más complicada de México, ¿no? Entonces finalmente se viene, dicta el decreto y cuentan que uno de sus ministros, pues creo que Lerdo de Tejada, lo leyó para su promulgación en las 4 esquinas de la Plaza de Armas. Yeah. Y que le llevaban una silla y se subía a la silla para dar lectura, ¿no?, a eso, ¿no? A la usanza. Sí, al decreto de que ya Coahuila ya estaba separado de Nuevo León. Sí. La verdad es que son episodios que vivió Coahuila, que bueno, que reflejan la lucha y bueno, le dan su carácter y su identidad, ¿no?, a la ciudad. No nada más al estado, sino la ciudad, ¿no? Sí, porque es completamente diferente el saltillense del resto de los ciudadanos coahuilenses. Sí, así es. Sí, cada región están muy bien divididas las regiones en Saltillo. En Coahuila, ¿no? Porque cada región es diferente. Sí. Por ejemplo, tú comparas a La Laguna, bueno, en donde está Torreón que pertenece a Coahuila. Torreón es una ciudad muy nueva, pero es completamente diferente a Saltillo en su historia y en su modo de vida, de todo, en su identidad. Hasta en el clima, claro. Sí. Sí. Pero bueno, no hay duda que Saltillo ha crecido, el municipio como tal, pues ha crecido muchísimo, ¿no? Ya se viene ya está, quizás, la nueva explosión industrial, ¿verdad? Y eso va a traer otro crecimiento explosivo también, demográfico, ¿verdad? Es explosivo. Sí, claro. Pero bueno, pues es el sino de cualquier ciudad moderna. Exactamente. Saltillo no pierde lo que le da identidad como una ciudad histórica con muchos años de vida, ¿verdad? Porque pues ya no faltan tantos para cumplir los 500 años, ¿no?
No, ya como sea. Sí, en 2 años cumple los 450, entonces Sí. ya no falta tanto, ¿no? Pero sí conserva mucho de su historia, lo que en las ciudades más al norte, más al centro y al norte no han podido, porque su historia ha sido diferente, también es diferente. El hecho de que Saltillo se haya vuelto capital del estado cuando fue primero Monclova, pero luego ya ser la capital también le ha traído beneficios de alguna manera. Pero pues bueno, Saltillo peleó la capital porque era el que pagaba más impuestos, era la que pagaba más impuestos, entonces merecía ser capital, ¿no? Híjole, no se nos vaya a voltear Ramos, maestro. No, no, yo creo que ya Saltillo como municipio tiene ya muchas zonas industriales. Sí. Antes únicamente era el parque industrial de Ramos De Arizpe. Ramos. ¿Y ahora cuántos parques Hay industriales bastantes. hay? Sí. En Saltillo, que En pertenecen en a el Saltillo, todo lo al municipio, Ramadero. todo derramadero, ¿no? Todo derramadero, y para acá, para el oriente también hay varios parques industriales, y no solamente industrias ya establecidas, sino parques completos, ¿no? Sí. Entonces realmente ya yo creo que sí compite con Ramos Arizpe. Lo que pasa es que Ramos Arizpe está creciendo también realmente, bueno, el que crece creo que es el Parque Santa María, el Parque Ramos Arizpe, que fue el primero como parque industrial, yo creo que ya no tiene lugar para crecer. Sí, porque es enorme. Sí, es enorme. Sí, me tocó también en esta historia de vida, me tocó también ser parte de las personas que echamos a andar la UTC, la Universidad Tecnológica de Coahuila, la echamos a andar antes de que entrara el ingeniero Flores Revuelta como rector. Ya. Éramos 3 personas de las que echamos a andar el proyecto. Entonces, realmente era un proyecto muy noble y sobre todo muy necesario para la industria de ese momento, ¿no? Entonces me tocó en ese tiempo conocer a la mayoría de las industrias que estaban allí en el Parque Ramos Arizpe, porque allí se construyó la UTC, donde sigue estando. Entonces, la verdad es que yo jamás en ese tiempo, eso fue en el 95 que le echamos a andar, jamás hubiera pensado en que la región tuviera ese número de empresas, porque no las conocemos, la verdad. No. Y más si estás dedicada a otro ambiente, ¿no? A las humanidades. Sí, a las humanidades. De repente ves, híjole, ¿y todo eso hacen? ¿Y todas esas industrias existen? ¿Cómo? Después ya se creó el Parque Santa María, el Parque Industrial Santa María, y ya pues fue creciendo de otra forma. Pero aquí, ¿cuántos hay? Es una cantidad de parques industriales. Y si se viene Tesla, se va a poner todavía más interesante. Más interesante la situación. Pero es el sino de las ciudades y el sino hasta de las personas. Creces y te adaptas, ¿verdad? Al momento, porque si no, pues te quedas rezagado. Digo, al final del día somos demasiados habitantes y necesitamos trabajo, necesitamos alimentos, entonces... Pero yo creo que Saltillo es una ciudad afortunada porque tiene, pues bueno, digo, se ha mencionado mucho, ¿no? Últimamente, es una ciudad segura para vivir y pues sí, segura también para encontrar trabajo, porque tiene mucha mano de obra calificada, y bueno, pues hay muchos lugares en donde trabajar. Así es. En la industria. Para ciertas carreras, claro. Sí, leía hace poco sobre el TEC de Saltillo, que fue el tercer tecnológico. Sí, entonces era el Instituto Tecnológico de Saltillo. Sí. ITS. Empezó con 300 alumnos, toda su matrícula. Y ahora son 8,000. Más o menos en los últimos informes, la matrícula del tecnológico anda
Alrededor de los 8,000. Pues mira, estudiantes, no lo sé con toda exactitud, pero creo que la de la UTC anda en 5,000. Más o sí, debe de ser. Acá el querido Néstor es egresado de UTC. Claro, sí. Ahí en la UTC, digo, además de echar a andar el proyecto en general, ¿verdad? Me tocó pues formar el centro de información, las bases del centro de información y consulta. Claro que no eran mis materias, ¿no? Pero bueno, pues digo, se pusieron las bases y aquel centro de información creció bastante, ¿verdad? Incluso con su sala de consulta por internet, que entonces apenas comenzaba, ¿no? Sí. La primera fibra óptica que se instaló aquí en la región fue en la UTC. UTC. Sí. Y no era licenciatura. No, era a nivel técnico, pero en la pirámide de la educación, el técnico superior universitario, que ese es el título, TSU, ocupa un lugar muy importante porque el ingeniero se supone que es el que realiza o hace o inventa, forma los proyectos. Y el técnico es el que los aterriza y los opera en las líneas de producción, o sea, es el que hace los proyectos para la producción. Es decir, no es acá es el que lo lleva a la práctica, es el que lo aterriza. Okay. Y el técnico que sale del CECITEC o del CEBETIS y eso, es un técnico a nivel bachillerato con una especialidad en máquinas y herramientas o en qué sé yo, es diferente. Ya. Es muy diferente ese técnico. El de la UTC es un técnico intermedio, que es el que se ocupa de la producción precisamente. Y tiene la ventaja la UTC de adaptarse rápidamente en sus carreras según lo demande la industria. Por eso se estableció la institución dentro del parque, a un ladito del parque industrial, porque allí pues nada más, claro que a veces no había ni qué comer, no te podías ni comprar unos fritos o una coca, ¿no? Porque no había nada alrededor. Algunos sí Pero había comedor, en la UTC había comedor, entonces funcionaba como una industria. La UTC. Más o menos. Más o menos, sí, porque además tenía unos laboratorios, yo no sé cómo estén ahorita, pero en ese tiempo eran los laboratorios más avanzados, ¿no? Los laboratorios de robótica, por ejemplo, tú veías a las máquinas de robots funcionando, poniendo y quitando las piezas de la maquinaria era una cosa extraordinaria, ¿no? Para ese tiempo. El laboratorio también de los procesos industriales, era de veras con las máquinas. Era una cosa maravillosa, ¿no? Cuando se hicieron los laboratorios, yo no sé cómo estén ahora, pero eran de vanguardia, totalmente de vanguardia. Ya, para la época. Es porque ya ahora sí salen ingenieros, ¿no? Sí. Ya son profesionistas. Sí. Entonces. De hecho, bueno, pues creo que no hay muchas críticas, ¿no? A los ingenieros que salen de la UTC, pero en realidad salen muy bien preparados, porque para obtener el título de técnico superior universitario necesitas haber estudiado la preparatoria, primero el bachillerato. Luego tienes la carrera de técnico, ¿verdad? Que bueno, es más corta, se hace creo que en 2 años, ¿verdad? Pero porque no tienes vacaciones, son cuatrimestres y no tienes vacaciones, entonces realmente el programa académico es casi como el de cualquier otra facultad o escuela, como de cualquier otra carrera. Y después de técnico superior universitario puedes acceder a la ingeniería y te reconocen ciertas materias, ¿verdad? Nada más tienes que cursar las demás para poder obtener el título de ingeniero. Pero entonces si lo analizas, es como cuando a mí me tocó la normal superior, mira.
Los normalistas de la normal básica podían ingresar a la normal superior, pero los bachilleres que íbamos del Ateneo teníamos algo más que los normalistas. Los normalistas de la primaria entraban a la normal básica. A la normal básica y estudiaban, me parece que 5 años era la normal, contando la secundaria. Ya. La secundaria y lo que era normal. O podías ingresar, creo que eran 3 años nada más, pero saliendo de secundaria. Así que a los 18 años ya eras maestro, eras profesor. ¿Sí? ¿Verdad? Pero los bachilleres, pues no, porque no teníamos ninguna carrera. Era bachillerato, que era el escalón para la universidad. Sí. Entonces teníamos un plus. Y finalmente se reconoció, yo fui de la generación, digamos, intermedia, ¿no? Como te decía, tomamos unas clases extras y eso, porque pues no, los maestros no acababan de entender la situación, pero luego ya se exigió la preparatoria también a los normalistas. Entonces tenían que, el normalista tenía, después de la secundaria, tenía que estudiar la prepa para poder acceder a la normal básica. Entonces finalmente ya lo hace, ¿no? Pero antes no. Entonces es lo más o menos, es lo mismo de la UTC, ¿no? Sí, cómo van evolucionando las van evolucionando conforme a la época y a las necesidades de la industria y de las empresas y de la vida misma, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, bueno, la de la UTC también es otra historia larga. Y de ahí de la UTC ya se me invitó a trabajar acá en el Vito Alessio Robles y entonces ya entramos el licenciado Javier Villarreal como director general y yo entré como coordinadora de la biblioteca. Entramos igual, entramos los dos, llegamos los dos al mismo tiempo. Él se fue antes y bueno, ya me tocó suplirlo en la dirección. Y bueno, pues en una etapa difícil, económica, en pleno COVID, caótica, ¿verdad? En plena contingencia sanitaria. Pero bueno, pues nos ha dejado muchas enseñanzas el COVID y la contingencia misma. Nos hemos visto obligados a de alguna forma también mejorar o cambiar. Más que mejorar, bueno, cambiar, ¿no? Pero bueno, llegamos a lo que tenemos que llegar, hacer uso de todo esto, de los medios electrónicos y todo, las plataformas electrónicas para poder ejercer la labor de difusión de la cultura. Todo claro. Tiene su parte buena, ¿no? Sí, claro. Tiene su carácter. Aprendizaje. Sí. Pero sí hay muchos aspectos de la vida, no nomás en el sector cultura o en el rubro cultura, sino en todos los rubros de la vida que cambió el COVID. Y que sí se ve, se nota. Se siente. Se siente, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Así es. Maestra, ayer fue día del libro, de un libro que nos recomiende. No. Si te contara, ya a mi edad y en mis circunstancias, uno tiene ciertos libros que son tus libros de cabecera y es bastante difícil anexarle uno nuevo. Sí, claro. Entonces, casi vuelve uno a la relectura de los anteriores. Lo que sí es que, bueno, yo ya, por ejemplo, casi ya no leo novela. Es muy raro, a menos que sea así como que un gran hit o una novela que ha causado furor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te diré? Las de Pérez Reverte, ¿no? Ya, en su momento, bueno, porque era la primera que tuvo mucho auge, pues bueno, fue la dedicada precisamente a los libros, ¿no? Sí. Entonces, El nombre de la rosa, bueno, pues no se diga, ¿no? Humberto Eco. Entonces, como que yo creo que yo medio me quedé en esa etapa, ¿no? Entonces, claro, hay mis clásicos de antes, pues bueno,
uno de los preferidos siempre fue Alejo Carpentier. Ya. Y bueno, de los mexicanos en particular, pues es que es la época, ¿no? Del Renacimiento, podemos decir, o después de la Revolución, ¿no? De los grandes escritores mexicanos y latinoamericanos. Sí. Entonces, he leído pues a algunos, algún italiano, últimamente. Me gusta mucho, pero es que también es en gran medida su obra es relativa a libros y a bibliotecas, ¿no? Manguel, me gusta mucho. Pero básicamente no soy muy moderna en mis lecturas, ¿eh? Yo creo que por eso encajo bien en el Virtual Robert. No, ya estamos registrados en el catálogo y formamos parte casi del Virtual, ¿no? Somos parte de eso, por eso. Y bueno, claro, digo, siempre tienes que estar enterado de las nuevas corrientes, pero yo creo que no ha habido una corriente, por ejemplo, en la literatura latinoamericana tan importante como el gran boom, ¿verdad?, de García Márquez, el realismo mágico mismo de Carpentier, ¿no? O sea, de Juan Rulfo en México, ¿no? Octavio Paz, sí, Carlos Fuentes, pero como que ya entre los nuevos no ha habido un impacto tan fuerte en la literatura. Sí. Su edificio favorito en la ciudad, que no sea el Vito. Que no sea el Vito. Qué difícil la pones, porque ciertamente te voy a decir una cosa, que Saltillo era una ciudad muy pobre, ¿eh? La verdad es que no tuvo los grandes edificios que tuvieron otras ciudades más al centro de la República. Además, bueno, Saltillo pues era tierra de frontera de indios, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí, llegaron los tlaxcaltecas a apoyar y fueron definitivamente importantes en la identidad de Saltillo, ¿no? Porque finalmente se fusionaron, aunque al principio fueron la villa, la ciudad y el otro el pueblo. Sí. Pero de cualquier manera, pues digo, bueno, la historia es importante, ¿no? Sí. Y no hubo tantos edificios, y además, bueno, muchos se fueron sacrificados, ¿no? En nombre de la modernidad, ¿no? Como es el Banco de Coahuila, el Banco y Hotel de Coahuila, ¿no? Y ahí te vas, pero bueno, por ejemplo, la Catedral de Saltillo, pues es la gran cosa, ¿no? Porque, pues, cuando se construyó era una parroquia, no se pensó en una catedral jamás, ¿no? Entonces no era diócesis todavía. La catedral se consagró en 1800 y hasta 1891 nace la diócesis de Saltillo, porque Saltillo pertenecía al obispado de Linares. ¿Verdad? Entonces, no había ni siquiera obispo en Saltillo, ni se soñaba, ¿no? Pero ya en 1891 nace la diócesis y entonces la parroquia se convierte en catedral, que la catedral es la sede del obispo, ¿no? Entonces, sí. Pero es muy bella la catedral, y bueno, fue un proyecto, ese sí, muy ambicioso, demasiado ambicioso, ¿no? Por eso se tardó tantos años en su construcción, porque se tardó 55 años. En terminar desde el principio hasta la torre, sí, ¿no? Sí. Ya estaba construida la capilla del Santo Cristo. La capilla me parece que se consagra por ahí de 1782, creo, por allí. Ya. Sí, porque primero el Santo Cristo estuvo en un altar que le llamaban de las ánimas, que estaba de ese lado, donde después se construyó la capilla. Y luego, pues bueno, finalmente se le construyó su capilla en el siglo XVIII, porque la devoción al Santo Cristo de la capilla fue y sigue siendo, sí, sigue ¿no? siendo. Sigue siendo una devoción muy profunda.
Sí, porque cuando uno pregunta cuál es el patrono de Saltillo, todo el mundo dice el Santo Cristo. Sí, pero la realidad pues es que es Santiago es el patrono de Saltillo desde que se fundó la ciudad, como la villa del Saltillo se puso bajo la advocación de Santiago. Y muy curioso porque no fue sobre Santiago el guerrero, sino Santiago el predicador, que lleva el evangelio a otros pueblos, ¿no? Es como el santo patrono de los viajantes, ¿no? Sí, es el viajero, es el que va, por eso tiene la concha ahí arriba, porque la concha es digamos, bueno, es lo que distingue a Santiago, ¿no? Sí. Porque era la concha con la que recogía el agua para beber y con la que bautizaban a los nuevos católicos, ¿no? A los nuevos cristianos. Pero él es el predicador que va de pueblo en pueblo a llevar la buena nueva del evangelio. Y en cambio hay otras parroquias de otras ciudades dedicadas también a Santiago, pero a Santiago el jinete a caballo que blande la espada para matar a los moros, ¿no? Ya. Sí, cuando la guerra contra los moros en España. ¿No? En Castilla. Sí. Entonces tiene esas dos personalidades, ¿no? Santiago. Y aquí la verdad es que desde el principio fue dedicado a Santiago Cebedeo, el apóstol, uno de los apóstoles mayores, hijo de Cebedeo, y Santiago el Mayor se llama. Entonces, bueno, luego vino el Santo Cristo y la gran devoción y todo, pues sí, se confunde fácilmente. A Santiago no le hacen fiesta patronal. Ni la fecha sabemos, yo creo. No. Pues es el 25 de julio, por eso. Por eso la ciudad. Por eso es la fecha en que se festeja la ciudad. El 6 de agosto seguro hay enchiladas en el centro. Eso sí, y desde que yo era niña, ya se ponían los puestos de enchilada alrededor de la plaza y iban las familias. Yo me acuerdo chiquitilla, íbamos con mis papás, toda la bola de chiquillos, y nos sentábamos ahí en las mesitas de los puestos a cenar enchiladas y a ver a los matachines, que no son matlachines, son matachines, ¿no? Íbamos a disfrutar de los matachines y luego la pólvora, ¿no? Y sigue la tradición igual. Sí, nomás que ahora tienen la L los matlachines. Sí, ahora le agregaron la L ahora son matlachines. Esos son del centro, los de aquí no, realmente no. Es otro tipo de danza, ¿no? Sí, claro. Y en algún tiempo fue muy difundida la danza de los matachines, y se enseñaba en las escuelas la danza de los matachines y su simbolismo de la danza y el viejo de la danza y por qué la música y por qué los guarachos con las láminas abajo, ¿no? Y todo. Y bueno, esa es una tradición que no se ha perdido, lo vemos en las matlachinadas, pero viene mucha gente de fuera, también de otros estados, ¿no? Pero de hecho lo puedes ver, a los matachines los puedes ver en el mural de Tarazona, en el Palacio de Gobierno. Sí. Ahí están los matachines, ¿verdad? Hasta, pues, hay una escultura, ¿no? De un matachín, sí, acá, de José Antonio García Guerra. La movieron. Estaba en la Alameda, ¿no? Estaba en la de Victoria. En la de Victoria, donde termina Victoria, sí, donde topa con Purcell. Con Purcell, y ahora está en el Mirador. En el Mirador está. Sí, así es. Sí, ciertamente es bien lograda el matachín. Creo que es de José Antonio García Guerra. Creo que sí. Sí. Pero sí es una tradición de Saltillo que no se ha perdido. Esa sigue viviendo, pero ya nomás los ve uno en las fiestas patronales, ciertamente, y en la matlachinada que hacen en el festival por el aniversario de la ciudad. Pero creo que sí los puedes contratar y llevarlos a tu casa, sí, a bailar, ¿verdad? El Día de la Virgen, por ejemplo, o el Día del Santo de tu devoción. Sí. Hacíamos en el Vito Alessio Robles, cuando estaba el licenciado Villarreal, unas jornadas de historia, se llamaban Aquel Saltillo, cada año las hacíamos,
y invitábamos a algunas personas con ciertos temas, había un conductor y un día pues eran por ejemplo, pues el cine, las fiestas, era el tema, ¿no? Por ejemplo. Y se invitaba gente que supiera de eso, gente de otros años, ¿verdad? También. Eran muy, muy padres. Y uno de los últimos, creo que debe haber sido, porque se llevaron a cabo como durante 7 años, 6, 7 años. Uno de los últimos fueron precisamente, fue sobre los matachines, pero más concretamente sobre la danza del ojo de agua. Ya. Y cómo Pancho la gallina, la sostuvo, y cómo fue el que, pues de Pancho la gallina fue que se extendió, ¿verdad? A otras danzas de otros barrios, ¿verdad? Y fueron los de la danza del ojo de agua, fue a bailar en el patio del Vito, sí. Y fue un escándalo porque el ruido de aquellas láminas, ¿no? Con el domo. Y estábamos por acá, creo que Conchita Recio y yo, y Nora Espinosa, y de repente, pum, nos llega una laminilla que se zafó de uno de los guaraches, ¿no? Pero sí, una danza excepcional, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando era niña de el viejo de la danza, qué miedo le teníamos al viejo de la danza, traía un látigo y además del látigo traía la muñeca de trapo, ¿no? Ya. Entonces, a todos los que estábamos viendo intentaba meterlo en la boca, ¿no? Entonces era un pavor con el viejo de la danza. Qué cosas, qué historias. Sí, mucha historia. No terminaríamos, nunca no podríamos terminar. No, pero podemos invitarla a otro capítulo a hablar de otra cosa en específico, por supuesto. Específica de un tema. Sí, vamos a seccionar. Ahora vamos a hablar de esto y ahora vamos a editar esto, porque ya nos fuimos muy largamente, ¿verdad? 6:43, ya vámonos, ¿no? ¿Ya nos vamos? Sí, no, hombre, maestra, y hay muchas cosas que hay que platicar, pero sí, vamos a hacer un segundo episodio. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a platicar de Saltillo y del Vito Alessio, que pues son las dos cosas que, claro, mi familia, mis hijos, mis nietos, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a, digamos, a lo que es fuera de la casa, pues es lo que me hace vivir de algún modo, ¿no? Vivir mejor la vida, ¿no? Vivir en disfrutarla, ¿no? El Vito y pues bueno, la biblioteca y Saltillo mismo, ¿no? Sí. La propia ciudad. La propia ciudad, claro. A veces les digo a Vanguardia que no, que ya la columna, perdón, de los domingos está ya muy... a veces no sé de qué escribir. Tiene 23, casi 24 años de publicarse cada domingo. Y que ya está, ya muy, muy sobada, muy tallada. Y me dicen que no. Les digo, ya, hasta aquí llegaba. No, vamos a seguir. Y sí, tienen ahora tienen sus aparatos, sus aplicaciones, software, para medir la audiencia. La audiencia ya se mide muy diferente de antes, que se hacía el queso que le decían, ¿no? Con sus rebanadas de queso, de porcentajes, ¿no? De audiencia. Ahora no, con un software puedes ver a cualquier hora en qué parte del mundo te están leyendo. Y en qué equipo te leen. ¿Y qué artículo en especial? Sí, el artículo en especial, ¿no? Y como ya la versión digital pues tiene circulación, digamos, en todo el mundo. Pero fíjate que va a pasar lo mismo que con los libros, con los periódicos. Ciertamente ya resulta muy caro la impresión física, ¿verdad? De la versión impresa, pero van a seguir conviviendo, así como conviven los libros digitales y los libros impresos.
Igual que convivió y que sigue conviviendo la radio y la televisión. Siempre va a haber usuarios, ¿no? Para unos y para otros. Claro. Bueno, maestra, pues muchas gracias. Al contrario, Anelia, muchas gracias a ti por invitarme a este podcast. Espero que, bueno, pues que a lo mejor platicamos demasiado, pero que haya sido de interés y que sea de interés de tu audiencia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Va a ver que sí. Qué bueno. Por supuesto. Qué bueno. Tenemos qué bueno, una audiencia para la parte histórica muy interesante. Sí. Sí. Yo creo que Saltillo tiene muchos historiadores o muchos investigadores que se dedican a la historia. Muchos. Pero también tiene muchos lectores y muchos usuarios de la historia. Sí, he ido a una escuela de historia de hace 10 años, o sea. Sí. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo, en una nueva temporada de este Preludio Podcast. Hasta pronto.